Bienvenidos, amados hermanos. Es un gran privilegio poder acompañarles en esta casa de paz. Hoy vamos a estar compartiendo un tema al cual hemos decidido llamarle Entrando al reposo de nuestro Señor, nuestro Dios, amén, nuestro Padre espiritual. Así que quisiera, amados hermanos, yo sé que varios de los que nos están viendo hoy aquí a través de YouTube, pues tal vez tengan una Biblia cerca. Me gustaría que pueda tomar su Biblia. Si puede ser una Biblia física, no en el teléfono, para que ejercitemos ahí nosotros buscar o leer la Biblia. Vamos a leer lo que es Hebreos 4, primero del 1 al 2 y luego del 6 al 10. Entonces vamos a iniciar de lleno con este tema. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír de la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto es Hebreos 4, versículos del 1 al 2. Ahora vamos a leer lo que es Hebreos 4, versículos del 6 al 10. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Entonces, quiero que guardemos este versículo. Por eso les pedía si podía ser en una Biblia física, para que mientras usted esté recibiendo este tema pueda acompañarme en la palabra, pueda mantener estos versículos. Y hoy vamos a estar aprendiendo acerca de esto, entrando al reposo de nuestro Padre espiritual, de nuestro Señor. En esta ocasión vamos a hablar específicamente, o vamos a hablar de varias características, y vamos a hablar acerca del llamado día del reposo de nuestro Dios en la palabra. Aquí en la palabra el día no se refiere a un periodo de luz natural, como en otras referencias. No se refiere de un día en específico, si lo podríamos llamar de esa manera. Día aquí se refiere a un periodo de tiempo de duración indefinida, marcado por ciertas características. Recordemos que, como lo dice la palabra, el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. Si ustedes leen en lo que es segunda de Pedro 3:8 o incluso en el Salmo 94, nosotros leemos: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como, que dice la palabra, 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué es lo que significa esto? Hoy vamos a estar hablando acerca del día de reposo de nuestro Señor, pero no estamos infiriendo, o no estamos diciendo nosotros que sea algo, por ejemplo, como lo que nosotros conocíamos antes como el Shabbat, o otros días, ¿verdad?, que en la antigüedad se utilizaban o se conocían como el día de reposo, un día en el que muchas personas no salían a trabajar, no hacían mayor cosa en ese día, sino que el reposo de Dios es algo diferente. Amén. El reposo de Dios no es lo mismo que el Shabbat, ¿verdad? El séptimo día que se conoce antes, ¿verdad?, que era legislado antes en la ley del antiguo pacto y que religiosamente los israelitas guardaban este día. Tampoco tiene que ver con el nombre del día sábado en nuestra semana, ¿verdad? Que algunos confunden las palabras con el Shabbat, ¿verdad? Shabbat con sábado. Y no, digamos, ¿verdad?, para terminar de hablar de esto, de lo que hoy vamos a estar hablando, el día de reposo del Señor, no tiene que ver con fecha, no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con ciertas características. El día de reposo del Señor es algo que nosotros nos movemos y nosotros encontramos en lo espiritual. Amén, amados hermanos. Entonces, el reposo del Señor, o día de reposo de Dios, se trata de lo que Jesús llamó el año agradable del Señor. Si usted quiere leer eso, está en Lucas 4:19. Pero el apóstol Pedro también lo menciona de la siguiente manera. En Hechos 3, versículos del 19 al 21,
El apóstol Pedro nos decía a nosotros, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Subraye esto en su Biblia, tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, y subraya esto, los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entrar en el reposo del Señor tiene que ver con el descanso, amén, con el descanso que viene después de un tiempo de trabajos duros, como lo sufrió el pueblo de Israel durante el tiempo de esclavitud en Egipto, ¿verdad? También se refiere al descanso de ataques de los enemigos. Descansar de tribulaciones o de preocupaciones. Entonces, como le digo, no es algo que sea solamente de un día, que nosotros digamos, bueno, nuestro día de descanso del Señor es el sábado, es el domingo, hoy vamos a estar aprendiendo nosotros. Básicamente esta palabra se centra en nosotros poder confiar en el Señor y entrar en el reposo del Señor. Porque el reposo del Señor, y esto lo vamos a hablar dentro de un momento, pero el reposo del Señor es importante para el Hijo de Dios, para los hijos de Dios en general, porque es en el cual nosotros recargamos nuestras fuerzas, tanto naturales como espirituales. Es donde nosotros, de alguna manera lo podemos ver así, recargamos nuestras baterías, ¿verdad? Para poder seguir caminando, para poder seguir moviéndonos en los propósitos de nuestro Señor, de nuestro Padre, amén, los propósitos que Él tiene en nuestra vida, para seguir moviéndonos en el camino. Entonces, el reposo del Señor tiene que ver con el cumplimiento de sus promesas. Si usted tiene dónde apuntar, apunte esto. El reposo del Señor tiene que ver con el cumplimiento de sus promesas. Hebreos 4:8 dice, este es el reposo que Dios dio a su pueblo por medio de Josué, que se menciona, este es el que se menciona en el texto inicial. Es ese reposo al que no pudieron entrar todos los que salieron de Egipto. Se trataba del cumplimiento de todas las promesas que Dios le dio con juramento a Abraham y al pueblo en general, ¿verdad? Este se le denominó reposo, dice, al tiempo cuando los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida, cuando se asentaron todas las familias de las 12 tribus de Israel y se les entregó a cada uno su respectiva herencia. Y antes de continuar con esto, quisiera leerles Josué 21 del 43 al 45. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio, escuche eso, Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová, dice la palabra, entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y termina diciendo, todo se cumplió. El reposo del Señor, como yo les compartí hace un momento, no es algo que venga predefinido ya. Cuando nosotros hablamos del día de reposo del Señor o el reposo del Señor, hablamos del cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida en nosotros. No estamos hablando nosotros de que el domingo no vamos a hacer nada, el domingo no trabajo, el domingo no hago esto porque es el día del reposo del Señor. No. Cuando la palabra habla de reposo, habla de descanso, está hablando de un tiempo en el cual todas las promesas por las cuales el Señor nos ha llevado a ese lugar, la palabra habla, cuando habla de reposo, habla del momento en el cual todo el trabajo que el Señor ha hecho en nosotros, todo el trabajo que nosotros también hemos hecho, llega a su culminación y las promesas son cumplidas, la bendición es desatada, todo es traído a nosotros, también todo lo que el Señor ha prometido a nosotros. Y Hebreos también vamos a leer, vamos a utilizar bastante la palabra, por eso le pedía si podía buscar su Biblia en física.
Hebreos 4, del 9 al 11 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Estamos leyendo otra vez aquí. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, dice, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Como ya hemos mencionado, el reposo que a nosotros nos corresponde es entrar a una vida que Jesús llamó como las buenas noticias del año agradable del Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos acceso a todas las bendiciones y promesas que a través de los siglos se han dado al pueblo del Señor. Amén. Nosotros, como parte del pueblo del Señor, tenemos acceso y tenemos derecho al cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Amén. Dios dispuso reunir en Cristo Jesús todas las bendiciones y las promesas que dio al hombre. Desde la primera bendición de Adán y Eva, las bendiciones y las promesas declaradas sobre Noé, amén, Abraham, Jacob, Josué, David, Isaías, por mencionar algunos, ¿verdad? Tantas promesas, tantas buenas nuevas que el Señor ha anunciado para la humanidad. Y ese es el reposo al que nuestro Padre Celestial anhela que nosotros tengamos acceso. Pero ¿cómo es que nosotros accedemos al llamado día del reposo del Señor? Para eso nosotros tenemos algunas cualidades o algunos pasos para nosotros acceder a este tiempo de reposo. Número 1, debemos nosotros estar en Cristo. Nadie puede tener acceso a la vida eterna y al reposo del Señor, amén, si no es por medio del camino llamado Cristo Jesús. Amén. Nosotros cuando leemos en la palabra nos damos cuenta, el mismo Jesús decía, yo vengo aquí a anunciar las buenas nuevas del Señor. Yo vengo aquí a entregar salvación, a liberar al mundo. Entonces nosotros debemos estar en Cristo, porque nosotros somos hechos participantes de Cristo, amén, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en Él. Entonces, debemos nosotros de mantener una buena relación con nuestro Señor, estar nosotros, movernos en lo sobrenatural. ¿Sabe qué? Hace ya bastante tiempo yo hablaba un poco de eso aquí en la iglesia, como nosotros vemos antes en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, las maravillas, las cosas tan grandes que sucedían. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy interesante, y es que si nosotros nos ponemos a leer la palabra del Señor, nos damos cuenta que en la antigüedad, el pueblo del Señor, las personas vivían constantemente en un ambiente espiritual y sobrenatural. Es algo muy interesante porque alguien dice, wow, hace ya miles de años hubo un avivamiento en la iglesia, hubo un avivamiento en el pueblo del Señor. Y dice la palabra, ¿verdad?, de que a veces iban caminando los profetas, los apóstoles, y por la misma sombra de los profetas la gente era sanada, la gente era llenada, la gente era liberada. ¿Pero por qué era esto? Esto era porque lo espiritual se convirtió en una cosa de todos los días. Lo espiritual era algo normal. No era algo, y por eso les hacía mucho énfasis en esto de los días. Lo espiritual no era algo que se practicaba, lo sobrenatural no era algo que se practicaba solamente los domingos. Lo espiritual, lo sobrenatural era algo de todos los días, era algo común, podríamos decirlo. La gente convivía y vivía en un ambiente sobrenatural y espiritual. Y si nosotros queremos entrar también a esos días de reposo, si nosotros queremos entrar y acceder a todas esas bendiciones, nosotros debemos también poner de nuestra parte y empezar a movernos en ese mismo camino. Me recuerdo, creo que para los que hayan estado aquí en la iglesia de Quetzaltenango, en el discipulado que tuvimos, en los discipulados que hemos tenido de líderes, los domingos, hubo un discipulado que nos lo compartió nuestro apóstol, y él hablaba justamente de eso. Él decía, nosotros podemos tener las promesas de Dios ahí, nosotros podemos tener las bendiciones de Dios, podemos tener la promesa del Señor de que Él nos va a bendecir, pero como lo dice aquel dicho, ¿verdad?, a Dios orando, ¿cómo es? Y con el martillo dándole, ¿verdad? Y nuestro apóstol nos decía, ¿qué pasa si yo no hago nada para acceder a esas bendiciones, para acceder a esas promesas? ¿Qué pasa si yo no me muevo? ¿Qué pasa si yo no lo busco? ¿Qué pasa si esto y lo otro? Nunca voy a acceder a las promesas. ¿Por qué? Porque Él hizo la promesa.
Pero con esa promesa también viene una responsabilidad, una carga sobre nosotros. El Señor no nos ha dicho, ustedes acuéstense allá, ustedes siéntense y van a recibir todo. Siéntense allá a recibir. No, el Señor nos ha llamado a nosotros. El Señor, como alguna vez lo escuchaba yo, ¿verdad? Que algunos decían, muchos hablan de las responsabilidades de los padres con sus hijos, pero pocos hablan de las responsabilidades que también tiene el hijo. Y eso es algo que se aplica no solamente en lo natural, en nuestra sociedad, pero se aplica aquí en la iglesia. Amén. El Señor nos ha prometido muchas cosas. Pero así como nos ha prometido muchas cosas grandes, hermosas, bendiciones tan lindas, así como Él nos ha prometido que Él nos llevará a ese día de reposo, Él también nos ha pedido algo de parte de nosotros. Él nos pide que ayunemos, Él nos pide que lo busquemos, que lo adoremos, Él nos pide que estemos con Él, que entablemos una relación con Él, que le conozcamos. Él pide algo de nosotros. Entonces esa es la primera característica, lo primero que nosotros necesitamos para acceder al día de reposo del Señor. Número 2, la fe total en la palabra de Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Claramente nosotros somos exhortados a que no dudemos, ¿verdad? O seamos incrédulos a la voz de Dios. Amén, porque por causa de su incredulidad fue que la generación que salió de Egipto no pudieron poseer la promesa o el reposo del Señor. Como yo les decía, piensa en esto. Cuando yo digo día de reposo no me refiero a un día en específico. Recuerde esto. Entonces por eso fue que la primera generación del pueblo de Dios que sale de Egipto, dice que ninguno de ellos pudo alcanzar o pudo llegar a ver cumplía la promesa del Señor. No pudo llegar al día del reposo del Señor. ¿Pero por qué fue esto? Porque si usted se da cuenta, desde el día que salieron de Egipto, como lo dice la palabra, ellos fueron incrédulos a la voz del Señor. Y todo era quejas, ¿verdad? Todo era desconfiar de Dios. ¿Qué pasaba cuando iban en el desierto y no tenían comida? Nos vamos a morir, el Señor nos mandó a morir. ¿Qué pasó después? Que dice la palabra que empezó a llover maná del cielo y pudieron comer. Pero ¿qué pasó después de un rato? Solo hay maná, solo hay pan. Nosotros queremos más comida, queremos esto, queremos lo otro. Y ¿qué pasó incluso cuando llegaron a la tierra prometida? Dice que cuando llegan, van y encuentran a todos esos gigantes que vivían en estas tierras. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y por ese miedo, por esa desconfianza que ellos tuvieron en la palabra de Dios, fue que ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Porque ¿sabe qué? Es algo incluso hasta cómico, podríamos llamarlo de esa manera, porque dice la palabra que el pueblo de Dios tuvo miedo a esos gigantes que vivían en esas tierras, cuando en realidad dice que eran los gigantes los que le tenían miedo también al pueblo de Israel. Imagínense eso. Pero muchas veces nosotros encontramos gigantes en nuestra vida. Encontramos problemas en nuestra vida. Y le tememos a esos problemas. Cuando en realidad dice la palabra que nosotros ya hemos sido hechos vencedores en nuestro Padre Espiritual, en el Señor Jesús. La palabra dice que en esta guerra espiritual que nosotros hemos librado, nosotros ya somos ganadores, dice la palabra. Que el diablo ya fue derrotado. Y entonces yo le pregunto, ¿por qué tiene miedo entonces hoy a las pruebas? ¿Por qué tiene miedo a los problemas que el diablo ha estado enviando a su vida? ¿Por qué tiene miedo a esos gigantes que el diablo ha estado enviando? La palabra nos dice, entonces, confía en el Señor, confía en lo que Él hará, confía que sus planes son perfectos y confía que Él siempre velará por tu bien. Eso dice la palabra dice de que los planes de nuestro Señor para nuestra vida son de bien y no de calamidad, dice, son de abundancia y no de calamidad. Entonces necesitamos tener fe total en la palabra de Dios, creer totalmente en lo que Él hará, creer que sus planes son perfectos. Ya varias veces he compartido yo esta historia, pero hoy quiero darle un enfoque diferente. Esta es una historia de un
un evangelista en Argentina, esta historia la cuentan sus discípulos. Dice que él ya estaba en su lecho de muerte. Y todos estaban alrededor de él cuando él empieza a decir, ya estoy listo, ya me voy a ir. Era que él decía, ya me voy a ir, ya me voy a ir. Y los discípulos decían, no hombre, ¿cómo cree? ¿Por qué dice esto? Pero ¿saben qué es lo que yo encuentro en esta historia? Dice que las últimas palabras de este evangelista fueron, vale la pena desvivirse por el Señor. Y al rato él muere. Pero yo lo que encuentro en él es que él en ningún momento tuvo miedo a morir. Él no tuvo miedo a entrar a entrar en esta nueva etapa de su vida eterna, podríamos llamarlo. Alguna vez escuchaba otra historia de una mamá que estaba enferma de cáncer. Y su hija viene y le pregunta a esta mujer, le dice, mamá, ¿qué se siente morir? Obviamente una pregunta muy fuerte, tal vez que algún papá diga, ¿cómo le voy a contestar eso a mi hija? Pero dice que esta mamá le decía, hija, es como cuando tú te duermes en el carro. Cuando vamos de noche manejando y tú te duermes en el carro y al siguiente día te despiertas en tu casa. Sin darte cuenta te despertaste en tu cama, en tu cuarto, en tu hogar. Así se siente. Es como irse a dormir y despertarte con tu Padre, despertarte en tu casa. Pero ¿qué encuentro yo en estas dos anécdotas, si le podemos contar historias? Encuentro que en ningún momento hubo temor o desconfianza, más que todo, de parte de estas personas hacia los planes de nuestro Señor. Aunque a veces tal vez no nos gusten esos planes, aunque a veces tal vez no nos parezca lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero el Señor ahí te dice, confía en que lo que yo tengo preparado para ti es algo grande, es algo maravilloso. Y no temas, no seas incrédulo a la palabra del Señor. Y por último, número 3, deben de arrepentirse y confesar constantemente todo pecado buscando el perdón de nuestro Padre. Amén. Hebreos 3:3 se dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Cuando no tenemos nosotros el cuidado de arrepentirnos y confesar, todo pecado ante Dios, esos pecados se acumulan y van endureciendo el corazón de la persona hasta que se vuelve insensible a la voz del Señor. En otra parte de la palabra dice que el pecador, dice, lo voy a parafrasear, lo voy a escribir nada más lo que dice en esta parte de la palabra, pero decía algo así como que aquel que peca, dice, es como si caminara en un camino oscuro y con una venda en los ojos y se tropieza sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque alguien que vive una vida en pecado, alguien que no busca cargar su cruz diariamente, ¿qué pasa? Ese pecado se empieza a convertir en algo normal para esa persona. Y como bien lo dice la palabra, peca sin darse cuenta. Le falla al Señor sin darse cuenta. Y es como si no le importara fallar, es como si no le importara pecar. Pero entonces, hoy nosotros, si queremos acceder al reposo del Señor, el cumplimiento de todas las promesas del Señor, debemos de cumplir con estas 3 cosas. Número 1, estar en Cristo. Número 2, tener fe total en su palabra. Y número 3, arrepentirnos y confesar nuestros pecados constantemente. La promesa y oportunidad aún permanece en los planes y propósitos de Dios. Él envió a Jesucristo para revelarnos los pensamientos del Padre y para abrirnos el camino que nos lleve a entrar a su presencia, a sus planes y a sus propósitos. Pero Dios no obliga a nadie a entrar por la puerta que es Cristo, como tampoco nos obliga a nosotros a avanzar por el camino de salvación que nos ha entregado. El habernos concedido la oportunidad de entrar a la vida eterna, esa ha sido la decisión de Dios, ¿verdad? Ha sido una de las mejores decisiones
que Él ha tenido con nosotros, pero entrar a poseer esa vida con sus bendiciones y promesas es una decisión de cada persona. La decisión de Dios ha sido que nosotros tengamos acceso a esa vida de bendiciones, a esa vida eterna. Pero es nuestra decisión si nosotros queremos hacerlo. Si se lo tuviera que explicar de otra manera, el Señor abrió la puerta, pero usted es el que tiene que cruzar esa puerta, el que tiene que pasar por esa puerta. El Señor no va a llevarlo con una silla de ruedas o lo va a llevar cargado para entrarlo por las puertas de bendiciones, no. El Señor abre puertas, pero nosotros somos los que decidimos entrar y entonces es pues necesario que tomemos las decisiones correctas y en el tiempo correcto para vivir todo lo que incluye el verdadero reposo del Señor, una vida de plenitud en cuanto a bendiciones y en el cumplimiento de sus promesas. Amén. Entonces guarde con usted esta palabra, guarde con usted esto, guarde con usted estos pasos, amén, estos 3 cortos pasos que puedan parecer cortos, pero son bastante difíciles a veces de implementarlos en nuestra vida. Pero empiece a caminar entonces hoy en el reposo del Señor, empiece a caminar en la presencia del Señor, búsquelo. Porque como se lo decía, la decisión de Dios es que nosotros tengamos acceso, pero es eso, tenemos acceso. Depende de usted si quiere entonces acceder. Depende de usted entonces si quiere tomar la oportunidad, si quiere entrar al reposo del Señor. O si usted se queda fuera de él. Entonces quisiera que me acompañe a orar en este momento. Y pueda cerrar sus ojos. Dígale: Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre Santo, en este día, en esta noche, en esta tarde, Señor, independientemente del momento en el que nosotros estemos recibiendo esta palabra, te damos gracias porque nos has entregado, Señor, vida. Te damos gracias porque nos has entregado un día más, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has entregado. Y Padre, declaramos en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, que hoy tú, Padre Santo, te mueves de una manera especial, Señor, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Te pedimos que nos ayudes a tomar bien, Señor, esta palabra. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos movemos en lo espiritual, Señor. Hoy buscamos nosotros entrar en el reposo, en el reposo que tú nos has entregado, Señor. Entrar en ese reposo, Señor. Entrar en ese movimiento, Señor. Entrar en ese cumplimiento de promesas, Señor. Así lo declaramos en este momento. Padre, declaramos, Señor, que cada día nosotros nos moveremos, Señor. Buscaremos entrar a esas puertas que tú has abierto para nosotros, Señor. Hoy buscamos, Señor, vivir una vida en comunión contigo y declaramos que en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro sobre cada uno de quienes hoy están recibiendo esta palabra, Señor, que en el nombre de Jesús tú les acompañarás, tú los guardarás, y declaro que cada uno de ellos, Señor, hoy, Señor, accederán a ese día de reposo, Padre Santo, que tú nos entregas, Padre. Así lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Aleluya. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Nos esperamos para las próximas Casas de Paz. Estén pendientes para todas las actividades que nosotros tenemos en la iglesia. Y pues sin más, yo bendigo su vida y espero que esta palabra haya podido impactar su vida. Aleluya.